A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenida a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de uso de las mayúsculas del área de comunicación y lenguaje correspondiente al grado de segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de lengua de señas nos acompaña Pablo. Hola Pablo. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial y por favor quédate en casa. Vamos a comenzar con el tema de hoy y es acerca de algo que tal vez tú has trabajado a lo largo de toda tu etapa de estudiante y que siempre ha sido repetitivo. Usar las mayúsculas, en dónde debemos usarlas, cuándo debemos usarlas. Pero es algo que debemos reforzar porque es parte importante de la redacción de textos y el tener una buena ortografía. Vamos a ir viendo algunos errores, también algunas situaciones que tal vez tú en algún momento has utilizado en las mayúsculas que no es correcto. Pero antes vamos a hacer un poquito de historia, porque tal vez lo has visto como un tema específico del área de comunicación y lenguaje, pero no conoces la historia de las letras o cómo surgen las letras mayúsculas. Yo te voy a contar la historia acerca de esta forma de comunicarnos, que es a través de la forma escrita y utilizando las letras. Como todo tiene un origen, todo tiene una historia, todo tiene de dónde surgir, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre eso en el aspecto de las letras. Y es que en la época antigua, hace muchos años, el hombre primitivo buscaba la forma de comunicarse y dejaron plasmados en algunos, en piedras o en algunos templos o en algunas reliquias su forma de comunicarse. Ellos pues emitían sonidos y todo, pero también en algún momento utilizaron los pictogramas o que tal vez tú los relacionas con jeroglíficos, ¿sí? Los pictogramas o símbolos fue la primera forma en la que el hombre primitivo se comunicó. Y estos pues eran fácil de interpretarlo porque eran básicamente sustantivos, ¿sí? Es decir que si yo quería hablar sobre algún animal, por ejemplo algún león, dibujaba un león. Si quería hablar sobre la casa, dibujaba una casa. O sea, era muy sencilla la forma de comprender los pictogramas y los símbolos. Pero como todo fue evolucionando, también ellos buscaban maneras en las que se pudieran comunicar de mejor forma. Y deciden unificar los pictogramas, los símbolos, y crear los ideogramas. Que estos ideogramas ya era el conjunto de los símbolos que ya tenían, pero ya lo combinaban con figuras geométricas y que ya sabían qué significaba. O sea, era un conjunto de símbolos que representaba ideas y también representaban o describían acciones. En este punto, la parte de los ideogramas era una forma más efectiva de comunicarse. Sin embargo, en algún momento, estas civilizaciones que eran nómadas comienzan a separarse y también buscan otras formas de comunicación. Al pasar de los años surge un grupo de civilizaciones y entre ellos están los fenicios, que eran excelentes comerciantes, tuvieron mucho éxito en el aspecto mercantil y ellos pues al tener esta situación dentro de su civilización buscan la forma de comunicarse de manera efectiva y ya no utilizar ni los pictogramas ni los ideogramas. Entonces ellos crean el primer alfabeto. Y hay características específicas del alfabeto que ellos crean y es que logran colocar aparte del símbolo un sonido y también una forma de escribir. O sea, ya tenía no solo un símbolo, sino ya también tenía una escritura y también tenía un sonido, lo que se conoce como fonética.
El abecedario o el alfabeto que ellos crean constaba de 22 letras. Al pasar el tiempo y las civilizaciones, otra civilización adopta el uso del alfabeto y son los griegos. Ellos adoptan el alfabeto o el abecedario que ya tenían los fenicios, pero aparte del sonido y de la escritura, ellos deciden agregar 2 letras más, la G y la Z, a su alfabeto. Entonces ya forma parte, la cantidad de letras del alfabeto ya son 24, ya no 22 que tenían los fenicios, sino que 24. Sigue la civilización y llegamos a los romanos. Los romanos siguen adoptando el alfabeto, pero ellos agregan 2 letras más, entre ellas la W y también la U. En este caso, los romanos, si tú te das cuenta, la letra que ellos utilizaban se asemeja más a la forma en que nosotros conocemos. Aquí esta es la historia del alfabeto, pero al pasar los años, alrededor del entre el siglo IX y el siglo XIII, en la época de Carlomagno, este tipo de alfabeto solo manejaba la letra mayúscula. En esta época de Carlomagno se incorpora un tipo de letra llamada carolina, que es lo que conocemos ahora como las letras minúsculas. Entonces, esta es la historia del origen de las letras. Ya ves que no es solamente escribir. Ahora, pues en nuestro idioma español ya tenemos las letras como las conocemos, que en algún momento se parecen o han venido adoptándose de lo que ya se conocía a través de la historia. Muy bien, habiendo recordado un poquito sobre la historia de las letras, o si no lo sabías, pues es importante que ahora pues lo compartas. Vamos a hablar sobre el uso de las mayúsculas. Y como te decía al inicio, tal vez es en algún momento repetitivo, pero si hay algo nuevo o hay algo que tú no sabías o algún error que estás cometiendo, es momento que tú lo rectifiques y puedas aplicarlo de manera correcta. Yo te voy a explicar 4 reglas generales o las que más se utilizan y también te voy a explicar los errores que en algún momento se pueden cometer al utilizar las letras mayúsculas. La primera regla es que siempre son iniciales y siempre las vas a encontrar al inicio de un párrafo, ¿sí? Es esto lo que te dicen cuando empiezas a escribir oraciones, que se comienza con inicial mayúscula. Es una de las reglas generales que al iniciar un párrafo tú siempre lo hagas con inicial mayúscula, independientemente si es letra de carta o letra de molde, debes de comenzar con mayúscula. La regla número 2 es que la vamos a encontrar en todos los nombres propios. Esto se refiere a nombres de personas, lugares, ciudades, incluyendo los apellidos, ¿sí? Pero si tú dices que la regla número 1 es solo al inicio, bueno, pues en los nombres se aplica la regla número 2. Por ejemplo, acá tenemos un nombre, Carlos de la Cruz. Las preposiciones y el artículo en este caso pues no se escribe con mayúscula, pero Cruz en este momento cumple función de apellido, o sea, es un nombre propio y debe de escribirse con mayúscula. La regla número 3 es que las mayúsculas se utilizan al escribir las siglas. Más adelante te voy a explicar o voy a profundizar sobre qué errores se pueden cometer al escribir las siglas y en otra sesión vamos a explicar qué son las siglas. Pues a grandes rasgos las siglas son las iniciales de instituciones o de organizaciones que pues encierran un nombre completo, ¿verdad? Y estas siglas deben de escribirse únicamente con mayúsculas. Algunas que tú ves que no están escritas todas con mayúsculas es porque reciben otro nombre, pero las que están solo en mayúsculas son las siglas. Y la regla número 4, que es una de las más generales, es que se deben utilizar después de un punto, ya sea punto y seguido, punto y aparte, debes de iniciar la siguiente oración con mayúscula. Estas 4 son las que más se utilizan, pero de estas 4 surgen errores al momento de utilizar las letras mayúsculas y vamos a ver algunos errores que se pueden cometer o en el momento de escribir mayúsculas.
El primer error es escribir todo con mayúscula. No es correcto escribir toda una frase con mayúscula porque lo que estamos dando a entender es o que le estamos gritando a una persona o que en algún momento eso tiene mucha relevancia y pues no puede ser así, sino que tú puedes transmitir un mensaje, una idea sencilla sin la importancia que las mayúsculas representan. Número 2, otro error que se comete es que a veces no acentuamos, que porque son mayúsculas, no acentuamos las letras. Y en este caso, pues, aunque sean letras mayúsculas o minúsculas, siguen las reglas de acentuación. Si la letra, aunque sea inicial, lleva mayúscula y lleva tilde, pues se debe colocar. Por ejemplo, África sin tilde, ahí es que la A es mayúscula. No, aunque sea mayúscula, la regla de acentuación dice que África debe llevar tilde en la letra A y pues por ser un nombre propio también se debe de escribir con mayúscula. El tercer error que podemos cometer al escribir con mayúscula es escribir algún título o algún tema solo con mayúsculas o todas las iniciales. Por ejemplo, no es correcto escribir el tema del programa, por ejemplo, Aprendo en Casa, todo en mayúscula, es incorrecto. Tampoco debemos de escribir cada sustantivo o cada palabra, a excepción de las preposiciones, con mayúscula. Por ejemplo, Aprendo en Casa, esta palabra no debe llevar mayúscula. Lo correcto es escribir la inicial del tema y lo demás con minúscula. El cuarto error que se puede cometer es, y esto pues tal vez lo ves con tus hermanos o con algún compañero, es que intercalan mayúsculas con minúsculas. No es correcto intercalar las letras. Vas a escribir la inicial mayúscula y las demás letras minúsculas. Y por último, este es en relación a la regla de las siglas, es que en algún momento, como creemos que la sigla es una abreviatura, le colocamos punto a cada letra y no es correcto. En las siglas no se debe de escribir o no se debe colocar punto después de cada letra, sino solamente las mayúsculas. Aquí hay una observación que te quiero mencionar. Es válido, según la Real Academia Española, que en las siglas, al momento de escribir el significado, se pueda escribir cada inicial con mayúscula porque corresponde a organizaciones o a instituciones. Entonces, sí es válido escribir, por ejemplo, las siglas X o la sigla X significa Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y es válido escribir cada inicial con mayúscula. Entonces, estos son errores que se pueden dar a raíz de las reglas generales. Vamos a ver algunas situaciones que son importantes que tú tomes en cuenta para escribir tus textos y utilizar correctamente las mayúsculas. Cuando hayan palabras en tu texto como río o ciudad, pero no forman parte del nombre propio que tú estás expresando, no es necesario escribirlo con mayúscula. Por ejemplo, esta oración dice, uno de los municipios del departamento de Zacapa es Río Hondo. Si tú observas, este nombre es el nombre del municipio, por lo tanto es parte de un nombre propio. Entonces aquí la palabra río sí debe de llevar la mayúscula, inicial mayúscula. Ahora bien, en el siguiente ejemplo, en el río Los Esclavos desemboca en el Océano Pacífico en el canal de Chiquimulilla. En este caso, en esta frase que dice río Los Esclavos, río corresponde a un sustantivo común, por lo tanto no es parte del nombre propio, entonces no es necesario colocarlo con mayúscula, hay que tener mucho cuidado. Lo mismo sucede con la palabra ciudad. Si la palabra ciudad es parte del nombre propio, pues sí lleva mayúscula, pero si es como un sustantivo común, no debemos colocarlo con mayúscula. Otras observaciones es que parte de las fechas, los días y los meses
Tampoco es necesario escribirlos con inicial mayúscula. La Real Academia de la Lengua Española nos marca las normas que debemos de seguir en el aspecto del uso de las mayúsculas. Yo acá te presento algunas que hemos ya visto de manera general. Por ejemplo, que la primera palabra de un escrito vaya con mayúscula, que todo nombre propio debe llevar mayúscula, que los atributos divinos, los sobrenombres o apodos, como los conocemos, cargos importantes o autoridades deben de llevar mayúscula. Por ejemplo, el creador, monseñor, Quique, gerente de ventas, deben de llevar mayúscula. Las abreviaturas llevan inicial mayúscula y finalizan con punto. Es muy importante no confundirlas con las siglas. Y también que los nombres de las instituciones, marcas comerciales, títulos y obras deben de llevar inicial mayúscula. Ahora bien, si dentro del tema hay nombres propios, pues van con inicial mayúscula. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, este es un nombre propio, por eso lleva varias letras mayúsculas. Pero lo correcto es que en un título o en un tema, solo la inicial, la primera letra, la inicial, sea la que lleve la mayúscula. Muy bien. Entonces, después de haber visto de manera general, te invito a que tú investigues otras reglas que corresponden al uso de la mayúscula. Esto lo puedes buscar en internet, en la Real Academia de la Lengua Española, que es la que rige toda la forma de escritura del idioma español. En estos ejercicios vas a observar en donde no se ha colocado la mayúscula y tú lo vas a hacer de manera correcta en casa. Hay 3 oraciones para que tú las analices y después de haber visto o escuchado también las reglas del uso de la mayúscula, tú puedas identificar en dónde debes de colocarla para que estas frases o estas expresiones no tengan errores de ortografía. Ten presente, por favor, guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. Y con quienes estés, pues aprovecha este tiempo para comentar acerca de lo que has aprendido hoy sobre el uso de la mayúscula. Comparte con un adulto lo aprendido y pues que sea a partir de hoy una forma nueva en la que tú puedas escribir tus textos sin cometer errores de ortografía. Agradecemos a Pablo la interpretación de lengua de señas. Te recordamos, por favor, lavar tus manos constantemente con agua y jabón. Sal de tu casa solamente si es necesario y si lo haces, utiliza tu mascarilla y si pues no tienes agua y jabón como nosotros en este caso, utiliza gel antibacterial para desinfectar tus manos. Por favor, quédate en casa que juntos saldremos adelante. Hasta pronto.